¿Les parece? Vamos comenzando. ¿Te parece, Kekena? Y a poquito van sumándose.
Parece mentira. Buenas tardes a todas, todes, todes, todos, todis. Ahí la veo a compañeras muy queridas. Ahí está Analía Almada, Anilina Mágica, compañera de militancia y de búsquedas transfeministas populares. Gracias, Ani, por estar acá. La veo también, veo artistas, la veo a Elena García de Pigüé, espero estar diciéndote bien la localidad, y veo a muchísimas compañeras que tienen marca de ATE, que tienen la Colo de ATE y CTA, ¿no? Claudia Rey, MDP, Mar del Plata, indudablemente, y me pone muy contenta saberme entre trabajadoras y trabajadores, porque eso somos también desde las artes, ¿no? Y nos ha costado mucho asumirnos como laburantes, pero somos laburantes, ¿no? Y en la cultura se ha demostrado que los laburantes de la cultura también somos esenciales, como los educadores, las educadoras, como los trabajadores que ponen en marcha el Estado todos los días, que son ustedes. Así que muchas gracias, Marcela, por invitarme a este espacio. Me siento muy honrada, como si estuviera mejor que si estuviera en el foro académico más grosso, que no sé cuál es, no sé si existe. Bueno, muchísimas gracias a vos, Quequena. Les damos la bienvenida a todos a este espacio que ATE Nacional pone a disposición de todos los trabajadores, sean afiliados o no a la organización. Así que, bueno, vamos a presentar formalmente a Quequena. Quequena Corbalán es investigadora, docente, escritora y curadora feminista. Docente en la Facultad de Artes de la Universidad del Museo Social Argentino, ha realizado numerosas narrativas curatoriales en espacios y museos de la ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Coronel Suárez, Rosario, Córdoba, Santiago del Estero, Neuquén, Río Gallegos, Caracas, Lima y Montevideo. Gestionó y curó 2 ediciones de la exposición colectiva transfeminista y federal para Todes Tode. Es parte de las cuarencharlas donde participan artistas, gestores, educadores de todo el país. Integra el núcleo sur-sur de investigaciones en estudios postcoloniales, performances, identidades afrodiaspóricas y feminismos, IDAES UNSAM. Trabaja para el Ministerio de Cultura de la Nación y para el Consejo Federal de Inversiones. Bienvenida, Quequena. Gracias, muchas gracias. Lo primero que quiero decir, que no lo pensaba decir, pero lo voy a decir en vistas a las declaraciones de la persona que maneja la educación en nuestra ciudad de Buenos Aires, es que soy militante política. A mucha honra, militante y profesora. Que lo voy a empezar a agregar al currículum, ¿no? Porque me parece que nos sigan desprestigiando, ¿no? Que nos digan fracasades porque pensamos la política, me parece una cosa muy, muy violenta. Y bueno, una de las cuestiones de los artivismos, o el tema central de los artivismos, es discutir las violencias, ¿no? Así que para mí es un honor. Cuando Marcela me convocó, yo pensé, ¿no? Pensamos juntas cómo llamar este momento, y pensamos qué articulación podría haber entre las prácticas artísticas y la militancia o el trabajo político, ¿no? La participación política. Pensando también un poco que la política ya no es la disputa por el poder meramente, sino la construcción de lo común, ¿no? Esta necesidad que tenemos de construir un común para salir o para entrar, un común colectivo, ¿no? Esa es otra de las características. Entonces yo preparé una pequeña presentación para explicar un poco qué pienso sobre el activismo, se las muestro y después charlamos, porque me parece que el arte tiene una clave, exige una cifra muy clasista que deja fuera a la gente, ¿no? Y el arte contemporáneo ni hablar. Para entender algo de arte contemporáneo hay que llevar un changuito del libro de filosofía, de política, a la muestra, ¿no? A las muestras, y porque también estamos haciendo una reivindicación del artivismo. Entonces, en el artivismo todos nos vamos a apoyar en un postulado que dijo un artista alemán en los años 70, que dijo que toda persona es artista, ¿no? Todo hombre, dijo él en alemán. Nosotros decimos todo hombre, toda mujer, todo ser vivo que tenga ganas es artista.
Lo dijo un tipo llamado Joseph Beuys hace un montón de tiempo. Nosotros vamos a apropiarnos de eso para pensar que el artivismo es una democratización, una horizontalización de las prácticas artísticas. Entonces les voy a compartir, si alguien quiere plantearme algo o preguntarme algo, me lo plantea, ¿sí? Bueno, la foto esta que está acá, quiero decirla, la sacó Fernanda Rivera Luque, una artista compañeraza de Ushuaia, Tierra del Fuego, cuando compartimos un taller allá. Hemos ido mucho a todos lados, por suerte, sobre todo en los años macristas. Yo tuve la chance de irme a trabajar fuera de Buenos Aires y lo aproveché. Entonces, la primera cosa que nos vamos a plantear es esta cuestión de la relación entre activismos y participación política, pensando también que el activismo puede ser para ustedes que se nuclean alrededor de una causa común, que es defender sus derechos de trabajadoras y trabajadores desde el Estado, puede ser una plataforma, un dispositivo, una agencia múltiple de muchas cosas para poder realizar su vida, digamos, ¿no? La relación arte-vida. Primero vamos a definir los activismos como modos de representar la violencia, algún tipo de violencia desde las prácticas artísticas. Hay activismos porque hay violencias de las cuales queremos hablar, ¿no? En este sentido, esta palabra activismo se acerca a activismos visuales, ¿no? Hay muchos artistas que no quieren que les digamos activismos, quieren que les digamos activismos visuales, porque activismo les suena que les baja la categoría, ¿no? O que hacen política. Cuando todo lo que hacemos en la cultura es político, cuando trabajar es un posicionamiento político, ¿no? Es decir, reitero, volver a pensar la política no como una disputa partidaria específica de la vida democrática, sino como la construcción de un común, de un posible para vivir en comunidad y para que sea lo más incluyente que podamos ese vivir en comunidad. Entonces, algunos rasgos de los activismos es que están en relación con una comunidad. Quizás ustedes cuando van a ver una obra de arte a un museo, no piensan que esa obra de arte está anclada en una comunidad. No solamente una comunidad histórica, una comunidad de contradicciones que la produjo, esa imagen particular, ¿no? En los activismos vamos a trabajar mucho esas contradicciones, porque la imagen, la visualidad que produce el activismo, es una bomba molotov puede ser, ¿no? Que nos plantee contradicciones, que nos interpele. Por otro lado, los activismos son situados, es decir, se encajan o desencajan en determinados territorios. Siempre el activismo y el activismo está disputando territorio, ¿no? Son colectivizantes en las prácticas activísticas, tendemos a disolvernos las autorías, los nombres. Si nosotros pensamos, no sé si ustedes vieron en las últimas marchas del Ni Una Menos, y creo que para el 24M también, las acciones del colectivo Fin del Mundo, que andaban con una máscara con una nariz así de pájaro. O cuando las compañeras se meten desnudas en una bolsa de plástico y se amontonan esas cuerpas en el Congreso para señalar la violencia que reciben los cuerpos feminizados o los cuerpos gestantes que no pueden disponer de sus cuerpos, los femicidios, los travesticidios. Es decir, hay un lugar donde no sabemos quiénes son esas artistas, no sabemos los nombres, no firman como antes se firmaba un cuadro. Entonces tendemos a disolver la autoría en un colectivo. Como les dije, disputan territorializaciones. Vamos a pensar las territorializaciones como lugares donde las subjetividades, el ser sujetas y sujetos de derechos y obligaciones, de pensares y de cuerpos que quieren vivir, ¿no? De precariedades, se relacionan con un territorio. También disputamos enunciaciones, disputamos posibilidad de decir, ¿no? Cuando usamos el lenguaje incluyente o el lenguaje no binario
no sexista, porque vieron que decir lenguaje inclusivo ahora también es una noción que estamos repensando. Y eso también tiene que ver con los artivismos, que tenemos la capacidad de repensarnos todo el tiempo y de corregirnos y de irnos para otro lado, ¿no? Les decía esto de que hoy pensamos las enunciaciones, no tanto en sentido de lenguaje inclusivo, porque el lenguaje de señas también es inclusivo y no da cuenta de ninguna inclusión, ¿sí? Real, sino también, vamos a decirle no binario o no sexista también, ¿no? Para pensarlo. Acá también les escribo que los artivismos, estas prácticas artísticas que usamos para luchar contra las violencias, tienen potencialidad performativa. ¿Qué quiere decir esto, esta palabra tan rara, no? Tiene que ver con la acción. Cuando yo hago una performance y realizo determinada acción y saco determinado concepto afuera, se produce toda una potencia que cambia las cosas, ¿sí? Yo creo, estoy convencida de esto, a ver qué piensan ustedes, que la aprobación, la sanción en diputados de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo no hubiera sido lo mismo si no hubiera habido en la plaza, se calcula, que llegó a haber 1.000.000 de personas dando vuelta, de mujeres dando vuelta por la Plaza Congreso y por todas las plazas del país para pedir que se apruebe la ley. Ahí hay una performatividad en esas cuerpas, que no estaban quietitas, en silencio. Estaban bailando, estaban cantando, estaban diciendo cosas más o menos, no quiero decir insultantes, pero más o menos tensionantes de la clase política, ¿no? Estaban mirando con sus cuerpos y activando con sus cuerpos ese deseo de que se apruebe la ley, ¿no? Yo creo que no hubiera sido lo mismo, no influyó de la misma manera. Creo que inclusive, no me acuerdo si fue Pino o qué diputade, que dijo, miren que allá afuera hay un montón de mujeres, de pibis esperando nuestra respuesta. Entonces ahí hay algo performativo. Si yo me pongo glitter y salto y canto y hago mi fiesta, estoy transformando la realidad. No es un hecho más. Hay otro hecho que puedo darles también como performativo, en otra punta de la historia, que es el 17 de octubre de 1945, ¿no? Cuenta la leyenda que se juntó el GO, el que estaba en ese momento en el gobierno Farrell, el que era presidente, y Farrell, alguien le dijo, bueno, déjalos ahí a toda esa gente que se juntó pidiendo por el ministro de Trabajo, por Perón, déjalos ahí. Y Farrell, dice la leyenda, que dijo, están ahí, pero si vienen para acá, es decir, hay una acción performativa de esos cuerpos que pueden caminar, que pueden entrar, que pueden acceder, ¿no? Que pueden tomar un terreno y se pueden instalar. Si no, no reprimiríamos a gente que se instala en Guernica, no haría falta, si no fuera porque hay una potencialidad performativa que tienen los cuerpos en el territorio, ¿sí? Y eso lo saben ustedes, que marchan o se expresan para cambiar una determinada realidad. Eso es lo performativo. En los artivismos, esa marcha está atravesada de un montón de visibilidades, de un régimen que vamos a llamar estético, porque disputa la visualidad. Bien, y por otro lado, otro de los rasgos de los artivismos es que son invisibilizados como una práctica menor. El arte considera, el arte contemporáneo, los museos, que el artivismo es hacer política, que el artivismo no es arte, que nosotros despleguemos una performance, que hagamos una pequeña obra de teatro en la calle, en una marcha, no es artístico, es político. Cuando todo el arte es político, ¿no? Todo el arte implica posicionamientos y construcciones de relaciones de fuerza en un campo determinado. Si algo no les suena o me quieren interrumpir, sin ningún problema, ¿eh? Abren el micrófono y me dicen algo. A su vez, los artivismos están fuera del mercado,
¿sí? Y en tensión permanente con las instituciones del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que nadie va a comprar a una feria de arte una acción de artivismos, ¿sí? Nadie va porque no se venden en el mercado de arte. Eso no quiere decir que el museo, por ejemplo, no esté todo el tiempo tratando de apropiarse y meter adentro y museificar una acción de calle, ¿no? Casi les diría que el artivismo es como que se resiste a esa fosilización museal. Se resiste a entrar en los archivos, se resiste a entrar en los manuales, estas prácticas artísticas. Esto ya lo puse. Bueno, y acá yo les había hablado que los artivismos tenían que ver con regímenes estético-políticos. Es decir, lo que yo hago con el cuerpo, lo que yo hago con el arte, cuando lo llevo a la calle, cuando lo llevo a la lucha, tiene que ver con una determinada política de ocupar, de tomar, de territorializar una, una imagen, territorializar un deseo, ¿sí? Por eso vamos a hablar de lo socioterritorial y de lo estético-político. Van muy de la mano en los artivismos, porque tienen que ver con un reparto nuevo, en el caso de lo socioterritorial, de los territorios, del acceso al territorio, que es el acceso a la vida, ¿no? Que es el acceso a tener trabajo, a tener lugar donde vivir, a tener lo que serían las condiciones mínimas de la calidad de vida de todos los ciudadanos de un país o de los habitantes, repartir socioterritorialmente y repartir, en el caso de lo estético-político, de manera igualitaria, lo sensible. Recuperar un reparto de lo sensible, que todo el mundo pueda acceder a lo sensible desde este lugar, que todo el mundo pueda acceder a prácticas artísticas, no solamente que pueda consumir imágenes, sino que pueda consumir imágenes de manera crítica, y escogiéndolas, y repensándolas, y apropiándolas, ¿sí? Bien. Yo particularmente trabajo desde los artivismos feministas, ¿no? Pero vamos a pensar todos los artivismos. Estoy pensando el 17 de octubre, que no fue un artivismo exclusivamente feminista, aunque creo que las mujeres tuvimos mucho que ver, y hoy lo estoy pensando desde los transfeminismos, es decir, ¿cuál es la diferencia entre feminismo y transfeminismo? Que en el transfeminismo yo incorporo en esos activismos cuerpos que no necesariamente tienen una biología correspondiente a la palabra mujer, ¿no? Biológica, que no necesariamente tienen vulva, supónganse, o mamas, pero que sí se identifican o se sienten amparadas en una subjetividad feminizada, para decirlo de alguna manera, ¿no? También les vamos a decir y los vamos a pensar como feminismos interseccionales, porque pensamos que el género solo no alcanza, que no es solamente la cuestión de los derechos de las mujeres, que esas mujeres o esos cuerpos feminizadas están atravesadas por otras opresiones de acuerdo a la raza o a la racialización de esas cuerpos, si son afrodescendientes, si son marrones, marronas, si son cabecitas negras, ¿no? Lo digo con todo amor. Si no son de Cava, no son blancas, propietarias, descendientes de europeos, que también es discutible la descendencia, el origen, la ancestralidad. Si no son originarias, descendientes de originarias, afros, migrantas, o sea, todo un mundo que intensifica la opresión de género o la opresión de raza según sean otras opresiones, de clase, por ejemplo, de cuerpos no hegemónicos, ¿no? ¿Qué pasa con las gordas, los gordos, les gordes? ¿No? Yo tengo una amiga que en los años, una amiga de Mar del Plata, que tiene 2 hijas adolescentes, más bien entrando a la secundaria, en la época de hace unos años, que las hijas son bajites y marrones, oscuros de piel, y son retacones. Y en Mar del Plata me contaba que la situación era
ha llegado a ser bastante compleja, que le decía, no corran el colectivo, no corran por la calle, porque pueden pensar que ustedes están corriendo porque acaban de hacer un arrebato, porque esas cosas pasan, ¿no? Yo veo un cuerpo bajito, veo en esa edad donde inclusive los pibis no terminan de desarrollar, que están como bajites y más anchotes, sobre todo los varones, bueno. Y si encima sos varón, ven, ahí hay una cuestión de interseccional hacia el varón, que puede ser moreno, de color de piel, que también los de moreno, morocho, ¿no? Pero bueno, lo que a mí me interesa que pensemos es que los artivismos también son interseccionales, están atravesados, que no es una sola lucha, porque yo estoy hablando de territorio. Cuando hablo de territorio, hablo de cuerpo, ¿sí? Que no sea hegemónico, que no coincide con el cuerpo del poder liberal, blanco, propietario. Pero también estoy hablando de territorio como espacio donde me muevo, ¿no? Entonces también tengo que tener en cuenta un ambiente, una ecología cultural. Entonces hablo de la problemática del extractivismo, por ejemplo, ¿no? Que no vengan a contaminarme los ríos, a sacarme la soberanía alimentaria, que no me fumiguen donde yo estoy, todas las cuestiones que plantea una noción de cuerpo como territorio y de territorio como cuerpo. Si hay algo que no les suena o que les resulta interesante para que lo profundicemos, me avisan. Vean, yo estuve pensando cómo pensar esta relación entre los artivismos y la participación política, y pensé que una de las cuestiones tenía que ver con la terrible, terrible relación entre hecho y ficción, porque vivimos en una época en la cual la política se presenta en los discursos mediáticos como grandes ficciones, ¿no? Como grandes construcciones donde, como en la ficción, si es verdad o mentira, no interesa, ¿no? Son como, ¿vieron lo que es una ficción? Una novela cuenta una historia que no es real. No sé, cualquier novela que hayamos leído, que nos acordemos, cualquier libro, cualquier historia, una telenovela, cuenta una historia que no es real. Los personajes no se asientan en una realidad, pero están puestos en un contexto que parece verosímil. Entonces hay una relación interesante entre nuestro deseo, que construye realidad, porque lo real es el deseo, es lo que yo quiero que pase, va a pasar lo que yo quiera que pase, lo que querramos como colectivo que pase. Que en eso que yo quiero que pase hay una tensión entre el pasado y el presente, permanente, porque el pasado y el presente son la misma cosa en algún punto. Por un lado, porque lo unifica el segundo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Donde empieza a ser pasado, el presente empieza a ser pasado, se va como haciendo girones con lo que ya pasó. En segundo lugar, porque la memoria es dinámica. Entonces esa relación con la participación política carga una memoria que está todo el tiempo reescribiéndose, porque el pasado es una construcción del presente siempre, estoy haciéndola desde hoy. Si yo les digo a ustedes, ¿cuál es el hecho político más importante de ATE en su historia? ¿Vamos a estar de acuerdo? ¿O de CTA? No, yo no sé. Tengo como docente, tengo mis hechos políticos importantes de los trabajadores del Estado. Tengo la Carpa Blanca de Mari Sánchez, por ejemplo, como un lugar que a mí me marcó, porque fue un lugar de resistencia. Yo recién empezaba como docente, como profe, soy profe de literatura, aunque no ejerzo, y veía eso y decía, no, yo tengo que estar acá, con esta grosa total, ¿no? Con los guardapolvos, ¿no? A mí me marcaron, pero también nos marcaron las luchas por fuera de Cava, ¿no? Nos marcaron en las épocas más liberales de la década del 90, las luchas en Jujuy, las luchas en Neuquén, hay una compañera de Chosmalal, las luchas en Neuquén, ¿no? Carlos Fuentealba, Teresa Rodríguez, las luchas de las fábricas recuperadas. Es decir, si yo tuviera que pensar en el pasado, ¿cuál fue la lucha más importante? Y estoy hablando del pasado inmediato, podría remontarme a la Patagonia trágica, podría remontarme a los hechos de las huelgas de los mataderos durante la Revolución Libertadora, podría remontarme a las desapariciones de la dictadura, ¿no? De las centrales obreras. Fíjense, miren todo lo que se abre, porque el pasado en nuestra memoria, que aparte de todo es fuertemente visual esa memoria,
se construyen imágenes, está en disputa permanente. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos que les traje, ¿no? Para pensar todo esto desde la participación política. Esta es una imagen que a mí me encanta, que a mí me parece una imagen increíble. Esta es la hija de un fotógrafo que estaba en una marcha en Mar del Plata cuando desaparece Santiago Maldonado. La nena levanta del piso un papel con la cara de Santiago y el papá la toma ahí en ese segundo, que termina siendo una imagen increíble, ¿no? La potencia, porque a Santiago lo vemos de atrás, nos damos cuenta que es Santiago porque vemos el reflejo acá, ¿no? Y nos damos cuenta de la cara de Santiago. Nos damos cuenta que es la cara de Santiago porque hay un trabajo tan fuerte en la memoria con la cara de Santiago para evitar que su crimen quede en el olvido y quede impune, quede en el pasado, para traerlo todo el tiempo al presente como un símbolo de impunidad, de responsabilidad de un Estado criminal que persigue, ¿no? Como símbolo de un territorio en lucha, que es el territorio de los Lof mapuches, ¿no? Y porque hay como una mirada que se alinea entre la mirada de esta nena, que creo que se llama Clara, ¿no? La foto la usamos porque el papá la difundió en las redes, ¿no? Hay una línea entre los ojos de esta nena y los ojos de Santiago, que le da a esta imagen un nivel de intimidad y diálogo entre ellos dos, que nos conmueve. Es una imagen increíble para trabajarla y para desarmarla. Y para pensar por qué esta imagen, que es una fotografía que podría estar en cualquier salón o premio o concurso de fotografía artística, se convierte en una bomba política. ¿Sí? ¿Desde dónde? ¿Cómo nos llega? ¿Cómo esa mirada entre ellos dos es un gesto de intimidad al que accedemos? ¿Y cómo esa escala íntima, micropolítica, se convierte en una bomba macropolítica, en una bomba que permite interpelar qué hizo el gobierno de ese entonces, el gobierno macrista, qué hizo la Bullrich con Santiago? Entonces acá hay un juego entre ficción y realidad, porque esto podría ser, si no viéramos esto, ¿no? Si no viéramos esta imagen que está acá transparentada, podría ser una foto francesa, qué sé yo, de una marcha francesa. O podría ser una foto, porque tiene como una universalidad esa potencia, esa imagen. Por otro lado, ¿cómo percibimos el pasado y el presente desde la participación política y los activismos? Creo que esta imagen es muy potente también. Es otra bomba semiológica, ¿no? Semiológica, ¿por qué? Porque significa, en ese sentido uso la palabra semiológica, porque activa toda una serie de sentidos a través de signos, que los podríamos analizar, que tiene esa imagen, que nos interpela. Hay como 40 años de historia resumidos acá, ¿no? La lucha de las madres de Plaza de Mayo, la lucha de las pibas para la sanción del aborto. Qué lindas las cosas que están escribiendo. Me muero de amor. Ahora vamos a leer todas las cosas que están escribiendo en el chat. Entonces, fíjense qué síntesis. Yo sintetizo 40 años de lucha, una continuidad. A mí me interpela particularmente porque tengo 56 años y entre esta mujer y esta nena está mi generación puesta en el medio, ¿no? Hoy las abuelas tienen arriba de 80. Estas pibas tienen 20. En el medio estamos esta generación que se inscribe acá, que creo que hay muchas que son como de mi quinta etaria, ¿no? De mi misma edad. Entonces, fíjense, semiológicamente, estos edificios denotan el Congreso. Acá puede estar la catedral, ¿no? Acá puede estar el Congreso o la Plaza de Mayo, porque esto parece el edificio donde trabaja este señor que nos gobierna en Cava, ¿no? El Palacio Municipal. Acá está la catedral, hay un jacarandá,
o yo lo leo como un jacarandá por el color de las flores. El jacarandá es un árbol absolutamente rioplatense. Está la abuela o la madre de Plaza de Mayo con una mariposa, ¿no? Esta cosa de que la mariposa es la presencia de alguien que ya no está. Entonces con esa mariposa sintetizo a todos los desaparecidos. Y está la pibi, que se sacó las zapatillas. También me gusta lo de sacarse las zapatillas porque lo relaciono con meter las patas en el agua. O sea, en cierta manera, a mí, semiológicamente, me dispara una historia de lucha y de avances de lo popular hacia, ¿no? Acceder a una justicia. Y fíjense que el mate de la piba, aparte, tiene la bandera del orgullo, tiene la bandera multicolor. ¿Sí? Entonces esta imagen es una imagen que me permite sintetizar muy bien pasado y presente, metiéndome yo en esa imagen. Les reitero, para mí es una imagen incluyente. Fíjense, ¿no? En esta cosa de este brazo que pasa por detrás, de esta piba con el pelo violeta y el pañuelo verde, nos podemos insertar nosotras. Ahí hay algo que están diciendo también en el chat. Sí, Analía dice, para otra generación puede ser el recuerdo de Cromañón, también lo de las zapas. Totalmente, Analía. Fíjense, ¿ven cómo va generando Cromañón, que fue un antes y un después, porque Cromañón cambió la administración política en esta ciudad, y así fue como, ¿no? ¿Se acuerdan? Llegó Macri a la ciudad de Buenos Aires. Bien. Vamos a ver cómo unimos acciones y ficciones, y acciones y narrativas. Yo les traje el ejemplo del Comando Evita. No sé si saben lo que es el Comando Evita. En Buenos Aires, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Evita, que eso fue el año pasado, porque Evita nació en 1909, se armó un Comando Evita, que primera cosa que hizo fue cambiarle la letra a la marcha peronista. Un gesto que había que hacer muy deconstruido. Imagínense que si hay algo, y me la banco lo que voy a decir, muy machirulo, es el peronismo, ¿no? Que si hay algo muy monolítico, muy dogmático, son los compañeros, los muchachos peronistas. Las pibas le cambiaron la letra, introdujeron en esa letra toda una cuestión de no correrse del dogma peronista, que es un gran dogma sin dudas, pero incorporando a Eva, incorporando a Cristina, incorporando el Ni Una Menos, ¿no? Por las que nunca volvieron, ponemos el corazón, incorporando la ley de interrupción legal del embarazo, ¿no? Aborto en cualquier lugar. Entonces acá hay un gesto de disputa narrativa en el texto, en la palabra. Imagínense que cantar esta marcha fue todo un gesto. El Comando Evita hizo una serie de acciones. La primera la hizo en la plaza por la 9 de julio. Se relacionó ese centenario del nacimiento de Evita con el macrismo, se jugó con la palabra Evita, ¿sí? Con el verbo evitar. A mí me retrotrae a mis épocas de militancia, ¿no? Cuando se decía Perón evita el socialismo, por ejemplo, nos discutían en las discusiones, ¿no? O sea, hay una cuestión de disputa con el nombre de los líderes que sean, que es algo que vamos a dar siempre. El lenguaje es un lugar de discusión, un lugar de disputa. El que nomina vence, el que nomina domina, entonces hay que disputar esa nominación. Y si ustedes ven, hay mujeres, hay evitas de todo tipo, ¿no? Hay evitas más bajas, más altas, más morenas, más jóvenes. Hay muchos compañeros trans entre las evitas. Esta fue la primera. Y la evita cerró en la CGT. El último acto uno de los actos del Evita al macrismo, del Comando Evita, fue hacer una acción abajo de la CGT. Esa fue el aniversario de la muerte de Evita, el 26 de julio,
y fue increíble porque arriba estaba la CGT y no se podía entrar, nos podrían haber prestado la CGT. Pero tiene que ver con esos lugares de disputa. Fíjense, esa sola imagen. Esto que hablábamos de lo performativo, ¿no? Imagínense ustedes 100 evitas, 100 personas, mujeres y disidencias, vestidas de evita, caminando, ¿no? Yendo a la CGT. Cuando aparte se venía como haciendo la chicana de les vamos a tomar la CGT y todo eso, ¿no? Digo, acá esto es un sindicato, es una central de trabajadores. Hay para disputar y discutir estas cuestiones de cómo el arte puede disputar políticamente. Bien, Cristina, si el peronismo es muy verticalista, vamos por las transformaciones estructurales. Vamos a disputar, claro. Bien. Comando Evita. Y otra cuestión de cómo disputar narrativas tiene también que ver con disputar identidades, ¿no? Identidades que no están fijas. Una de las cuestiones más fuertes de lo identitario es cómo la visualidad te disputa, te desarma lo identitario en 2 minutos, porque esta es una chola. Saben lo que es una chola, ¿no? Es una mujer que en general se corresponde a un tipo determinado de origen hasta territorial, que suele venir de la montaña o que suele venir de territorios no urbanos, de raíz campesina, que viene a vivir a las ciudades, en la cultura boliviana, peruana y jujeña también, porque ahí hay un solo territorio, no hay el límite geográfico que nos puso el Estado-Nación cuando se armaron los estados de Sudamérica, no tiene que ver con estas identidades que las atraviesan, pero esta chola, esta piba, anda en skate, ¿no? Todas estas discusiones de lo que son las narrativas, de lo que se supone que es una mujer de pollera y sombrero en el norte, ¿no? Que anda en skate, que yo, miren, digo skate, y es una palabra de origen inglés. Skate significa deslizarse, patinar, en inglés. No digo patineta, porque ellas no se llaman patinetas, ellas se llaman, saben que no me acuerdo, skate algo, con una palabra, son de Lima. Y esta imagen empezó a circular al día siguiente, de Lima, no, perdón, de Bolivia, de La Paz. Empezó a circular al día siguiente del triunfo de Arce y de Evo Morales en Bolivia, ¿no? De la vuelta a la democracia. La felicidad de andar en skate y ser chola, ¿no? De contradecir todas esas narrativas. Miren el poder que tiene la imagen para plantearnos una paradoja, para plantearnos que hay una multiplicidad de identidades disputando sentidos en el artivismo, porque este es un gesto artivista. Bueno, el tema de la atención, enunciado singular, enunciación colectiva. Vieron que la práctica artística, yo les dije que está firmada en general, ¿no? Estamos como acostumbrados a saber los nombres de los artistas, que son nombres de una sola persona, importantes, que en general, históricamente, en la historia de la cultura, los artistas, voy a usar la O, son varones, cis, geniales, absolutamente geniales, que pueden dedicarse al arte porque no tienen que dedicarse a las tareas del cuidado, no tienen que dedicarse a montones de cosas que las mujeres nos dedicamos o que los cuerpos feminizados nos dedicamos y que pertenecen a determinada clase social. Ahora, esa imagen de artista está todo el tiempo en tensión con las enunciaciones colectivas, con esta disolución de las autorías, con estas otras imágenes que estamos planteando. Y eso es característico del artivismo. Eso de que yo participo de una determinada construcción de imagen desde una enunciación colectiva. ¿Sí? Y a mí me gusta esta imagen para pensar eso. Esta señora es la mamá de un artista que se puso a dar un taller con la hija, que da talleres, y que rehizo esta bandera. En vez de hacer hazlo tú mismo, que es lo que nos enseñaron, ¿no? Hacelo tú mismo, hacelo por vos mismo, decir hazlo con otros. Reescribir ese tú mismo
en con otros, ¿no? La palabra con, recuperar la palabra con, que yo les dije al principio de la charla, que lo que íbamos a charlar, lo que queríamos pensar era esta cuestión de estar con otros, y esta cuestión de la política como una construcción de lo común. Bueno, acá hay otra imagen súper potente. Partamos de la base de que esa cuerpa que está ahí puesta no es la cuerpa de un artista, como nos enseña la cultura, que es un artista, porque es una señora de determinada edad, que ya no entra dentro de ser una rockstar, de ser una ídola de masas, de ser una cuerpa deseable, apetecible para lo que es la hegemonía de las cuerpas, que aparte está, miren lo que es esa imagen, ¿no? Está en un centro cultural, indudablemente, está la pared acá despintada, ¿no? Debe ser una casa que tiene humedad, que no hay plata para arreglarla, y que está rodeada de prácticas que parecen textiles, ¿sí? Otro lugar, el textil, reservado a las prácticas feminizadas, ¿no? Históricamente nos mandaron a bordar, a tejer, y esta señora parece decir, ustedes me mandan a bordar y a tejer, miren la bandera que les hago. Recuperar el concepto de bandera. Ustedes hacen banderas seguro, Nate, ¿no? Hacen banderas, salen sí, transmite alegría a la señora está feliz, porque aparte encontró un lugar donde decir algo y que ese algo resuene. Miren hasta dónde llegó esa señora. Después le voy a contar al artista que vino hasta acá. Y les decía que ustedes hacen banderas, que el lugar de la bandera es hoy una práctica artística. Las pibas en la calle y ustedes en la calle nos enseñaron que las banderas tienen que ser lindas. Y que cuando hacemos una cara, la tenemos que hacer con onda. Y cuando pintamos el logo de ATE, tiene que ser el logo de ATE. Porque hay una disputa visual. Si no, pondríamos cualquier cosa. Ni escribiríamos ATE. Entonces, ¿pero por qué escribimos ATE? Porque usamos determinados colores, determinada forma de la letra, determinada tipografía. Porque estamos disputando esa visualidad. Y ahí hay un gesto estético, ¿sí? Lo que llamamos regímenes estéticos, de apropiación de dispositivos, de lenguajes, disputas formales que me permitan a mí repartir lo sensible de otra manera. Porque se trata de eso, siempre. Siempre vamos a volver al mismo lugar. De lo que se trata es de repartir con justicia las cosas, ¿no? En una comunidad. A ver. Sí, esta decisión construye también la identidad colectiva, exactamente. Acá está lo del enunciado y la enunciación. En este gesto de esta mujer, que es ella solita, singular, individual, hay expresando una comunidad. Porque todos estamos atravesados por esa frase, hazlo tú mismo. ¿Quién triunfa en esta sociedad? Quien se hace a sí mismo y llega a ser exitoso. No está puesto el acento en un héroe, una heroína colectiva, ¿no? La gata quiere salir en pantalla. No está puesta en una heroicidad que se construye colectivamente. Nosotros vamos por que nuestras héroes y héroas sean colectivas, ¿no? Es decir, que todos, que sea una organización, una comunidad. Bien. Y otro ejemplo que les traje de esa tensión entre lo singular y lo colectivo es estas pibas que yo adoro, que formaron un equipo de fútbol y le pusieron de nombre Norita Fútbol Club. Y recuperan la imagen de esta señora que está acá, que tiene 91 años y en los campeonatos que ellas disputan, que ahora voy a hablar también un poco de cómo son esos campeonatos, ella, Norita, con su pañuelo verde en el puño, da el puntapié inicial. Entonces fíjense, ¿no? Fíjense estas cuerpas. Primero, la celebración de hacer lo que quieren, que es jugar a la pelota. Que hoy ya no es como antes, cuando yo era chica, yo que soy una fanática del fútbol, futbolera y jugadora, era como medio complicado jugar al fútbol porque éramos machonas, toda esa cosa, que por suerte ya las pibas no tienen que atravesar porque las pibas juegan al fútbol y hoy el fútbol es una práctica que se llama valorada, es decir, con reglas que se ponen de acuerdo a cómo son las cuerpas, ¿no? Si jugamos con gente más chiquita,
respetamos que hay gente más chiquita, que hay gente o más grande, como en mi caso, que no puede correr como, ¿no? O sea, respetamos y nos ponemos de acuerdo en reglas que sean accesibles para todos, ¿no? Se llama fútbol valorado. Estas son las pibas del Norita Fútbol Club que pensaron que su lucha por profesionalizar el fútbol o por poder jugar al fútbol tenía que ver con otras luchas por la libertad de las cuerpas, que tenía que ver con otras búsquedas de justicia. Y qué mejor que invitar a Nora Cortiñas, que es una luchadora, que recupera, ¿no? Que trae de la historia las luchas de sus hijos y de sus nietes, que son las luchas de nuestras, también es nuestra ancestralidad, ¿no? Los desaparecidos y desaparecidas, que la actualiza en una misma lucha por la soberanía de los cuerpos, porque los que lucharon los compañeros de los años 70 es la misma lucha de estas pibas de decir, che, queremos ser libres, queremos poder jugar a la pelota y tener el cuerpo que se nos canta, y las piernas que se nos cantan, y los pelos que se nos cantan, todas estas cosas que actualiza la lucha de un feminismo. Ahí hay algo más en este chat. Super piba, nunca sola, dice Viviana Di Tomaso. Y Flor Morelli de Ate Buenos Aires dice, muy claro la disputa visual del sentido, claro, o el disputo, está bueno eso que decís, porque lo vamos a masculinizar también. No sé si se te escapó cuando escribiste. Fíjense aparte cómo Norita, que es quizás una de las referentes indiscutibles de todas las luchas, ¿no? La madre de todas las luchas, le dicen, cómo Norita se pone el pañuelo y va a patear la pelota. Hay un video de las pibas del Norita Fútbol Club que está en Instagram, donde la vemos a Norita dar el puntapié y pensamos que se nos va a caer, porque es una mujer muy grande, ¿no? Pero yo creo que está mucho mejor que muchas de nosotras que si nos ponen a jugar al fútbol desmayamos ahí. Entonces digo, acá hay una tensión entre esa jugadora individual, que es la que quiere meter el gol, la que quiere que le pasen la pelota, la que pone el cuerpo, ¿no? La que está haciendo una acción, haciendo una performance en ese momento, deportiva, de correr, y la cuestión del equipo. Porque la equipa gana si todos trabajamos en conjunto, ¿no? Y todos sincronizamos. Y eso tiene mucho que ver con la lucha política, que reitero, en nuestra manera de pensar, no es esa herencia de la filosofía política que nos dice que la política es la lucha por el poder, sino la construcción de un común para pensar un posible comunitario. A ver, creo que esta es la última. Sí. No, nos queda una, que es esta. Bueno, me gustó cerrar con esta, justamente en estos días en los cuales está llegando al Congreso Nacional, ya llegó, ¿no? Un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que recoge mayormente los reclamos de estas pibas para volver a esa idea del reparto de lo sensible y del reparto de lo socioterritorial y de lo sensible, de lo socioterritorial, del régimen socioterritorial y al régimen estético. Porque esta foto es muy estética. ¿Y saben qué? Esta es una foto que ha recorrido el mundo, es una foto bellísima, súper bien sacada, que podría estar en cualquier salón de arte, que da cuenta de un continuo y de un conjunto. Hay toda una escuela alemana que saca este tipo de fotos en la playa, de muchedumbre, ¿no? O sea, podría ser una foto de una escuela que se llama la Escuela de Düsseldorf, en este momento, que está llena de fotógrafos machirulos llenos de premios, y esta foto fue sacada por un movimiento político, por un partido político de izquierda, creo que la sacó el Partido Obrero, que inmediatamente la sacó, la tiró a las redes, se le limpió el sello de agua, porque le habían puesto el sello que decía Partido Obrero, y se difundió por todos lados. Eso también me parece interesante. El fotógrafo, con una clara cabeza política, de partido político, sacó esta foto, pero la sacó con todo un conjunto de reglas estéticas. Habrá estudiado fotografía, habrá estudiado composición de una imagen para hacerla. Y miren qué pedazo de imagen que resume todo lo que venimos a decir, ¿no? Luchas, colectivos, micropolíticas, individualidades, porque eso está lleno de personas,
atravesadas por leyes, por cosas, ¿cómo resume lo que puede ser esta disputa de sentido de lo político y el activismo? Bueno, esto es lo que yo les traje. Ahora, si quieren, charlamos, si les parece. ¿Sí? No sé si hay gente en el Facebook. Marce. Sí, ahí estábamos mirando, lo estamos compartiendo, sí, está desde las redes de ATE Universidades, compartimos desde el Facebook este conversatorio. Nosotros también preparamos un video donde tratamos de unir retazos de las marchas que llevaron los compañeros de ATE y CTA en este último año, ya sea en las calles y también en las redes. Así que después lo vamos a pasar. Tal vez muchos de los que se encuentran en el conversatorio se vean en esas imágenes. A mí el tema del activismo y de esto que cuenta Quequena realmente me impacta. Cada vez veo esto también no sé si llamarlo la generosidad en este caso que vos explicabas de la foto esta que se comparte, que se permite que se comparta, pero existen un montón de movimientos, de grupos que no es que toman esa imagen, los proyectorazos es otra práctica que a mí me impactó en cuanto a esto la pensaba también desde los trabajadores, de las trabajadoras, esto de la marcha, estar en las calles, los trabajadores tuvimos estos 4 años prácticamente todos los días y era en la calle de día, yo pensaba esto de tomar la noche también y proyectar sobre los edificios, esas imágenes que uno las podía compartir, que se invitaba a decir, vos también podés formar parte de esta acción. Dentro de lo que son las formaciones, también lo registramos, pensaba en el tema de las banderas que vos decías, y analizando justamente cuando empezamos a recopilar todas estas fotos, que lo terminamos hace un rato de recopilar, pensaba en un principio, digamos, la organización provee esas banderas. Hay muchas, ahora cuando vean el video, son banderas que cada una de las seccionales o de las distintas provincias hace su propia bandera, pero también esta cosa de intervenir la bandera. No viene la bandera que nos mandan, que uno recibe, y está intervenida. Otra cosa que veía también en las marchas eran las compañeras que intervenían las pecheras. O sea, en la pechera de ATE, pero tenía esta cosa de lo que uno le sumaba, ¿no? Y esa pechera a uno la acompañaba en todas las marchas. Así que bueno, abrimos el micrófono a quien quiera hacer algún comentario relacionado con todo esto que nos cuenta Quequena. Agradezco a quienes están también participando, porque bueno, sé lo que es que salen de una actividad, además del trabajo, además de todo lo que se nos superpuso, así que les agradezco. Bueno, si alguien quiere, a ver en el chat, no sé si... ¿Están abiertos, Lucio, los micrófonos? ¿Se pueden abrir? Quien quiera, también pensaba, digo, que nos cuentes, hay compañeras de Ushuaia, que nos cuentes un poco lo que armaste, digamos, que ya se hizo, es la segunda vez que se vuelve a presentar en cuanto a la muestra para Todes Tode, que a mí, digo, bueno, realmente me parece, no sé, me parece una maravilla, me parece de una potencia de todo, digo, bueno, todo cómo se pensó, la dimensión que tiene, si podés contarnos un poquito, si querés. Sí, sí, fue una muestra que se hizo en 2 ediciones, la primera fue en el Centro Cultural de la Memoria Rondo Conti, en marzo del 2019, cuando todavía había una gestión nacional, que, bueno, veníamos de un vaciamiento del Conti, se debían 3 millones de pesos a los artistas que habían trabajado el año anterior, era como muy difícil pensar una exposición, y yo, una cosa que quiero resaltar es que fui convocada por ATE, o sea, fui convocada por los trabajadores del Conti, que están nucleados en ATE, ¿no?
Entonces fue muy interesante porque para mí fue una curaduría que me marcó como un punto de inflexión, porque yo hice mi trabajo para pensar esa exposición a partir de 2 o 3 asambleas donde participé, asambleas de trabajadores. Entonces era muy interesante porque todo lo íbamos decidiendo en asamblea. Para mí es una cosa inédita en mi práctica en los museos. En los museos no se hace una asamblea, ojalá se hiciera una asamblea democrática donde cada uno cuenta qué le pasa, qué quiere o qué piensa que tiene que ser una exposición. Las artes visuales son muy clasistas, ¿no? Dicen, hay un canon, hay un concepto de calidad. Entonces nosotros íbamos a romper todo eso, pensando que había que incorporar no solamente mujeres, sino también artistas travestis, trans, lesbianas, maricas, bisexuales, lo que fuera, o sea, romper esa palabra mujer y que hubiera expresión de todo eso. Y la otra cuestión es lo federal, que fuera representativa. De Neuquén había un montón de compañeras, siempre, de Mar del Plata también, ¿no? Siempre tenemos compañeros, que estuviera representado todo el país, porque si no, no tenía mucho sentido hacer una exposición en el Centro Cultural Conti o en el Centro Cultural Kirchner que siguiera siendo más de lo mismo, solamente mujeres y de Cava o de Córdoba o de Santa Fe, que son como los 3 lugares. Había que hacer algo que nos sacudiera, porque la situación en la que estábamos en marzo de 2019 era muy angustiante. Vos misma lo dijiste, ¿no? Salir a la calle todo el tiempo, estar viendo cómo no se nos achicaba el espacio y las posibilidades. Y eso después se replicó ya desde otro lugar como política de Estado. Ya cuando lo hicimos en el CCK este año, gracias al Ministerio de Cultura y un Estado, ya bueno, volver a tener ministerio, ¿no? Ministerio de Cultura, de Trabajo, de Salud, y a un Estado que empezó a pensar que la cuestión incluyente tenía que ser política de Estado. Que la cultura, la disputa de la imagen, esto que estábamos discutiendo, no podíamos dejárselo a un grupo de una clase alta, que siempre manejaba y tensionaba y decía qué podíamos ver y qué no podíamos ver. Fue la celebración, en cierta manera. Y lo hicimos en el marco de la Semana de la Mujer Trabajadora, impulsada y acompañando la movida del Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad, que también celebrábamos tenerlo en el marco de Nosotras Movemos. Así que estaba el Nosotras Movemos y el Para Todo Esto de allí, contribuyendo a formar ese gran caudal de fiesta que fue, ¿no? Es un poco lo que nos guía a pensarnos también qué cuerpos entran en un museo, qué cuerpos están expuestos, son sujetos y son objeto de una exposición, ¿no? ¿Quiénes acceden a las artes visuales realmente? ¿Qué clases sociales, no? Eso fue un poco lo que nos estamos planteando, para que sea realmente incluyente la cultura, ¿no? Sí, también pensar cuántas mujeres, si uno agarra un catálogo de un museo, cuántas mujeres aparecen, ¿no? Esto que hablamos de la paridad o y quiénes aparecen, ¿no? Y quiénes no aparecen ni aparecieron nunca. Cómo se accede a un museo, cómo se presenta, cómo se presenta una obra. También pensaba en el tema de la diferencia entre el arte y esto que vos decías, de, bueno, el acceso al arte, las mujeres accediendo al arte, y dónde quedó esta cosa de, hay más mujeres tal vez en la artesanía, por qué nos apareció esto de como una práctica llamada menor en muchos casos, como que bueno, era más permitida el acceso. Y también otro impacto que tiene el tema de la cantidad de artistas que forman parte de Para Todes Tode, y la edad, digamos, la franja etaria que abarca, de 18 a 88, ¿es Sí, así? la más grande es María Orensanz, que tiene 88, y después están todas las pibis de las escuelas de arte, de la Belgrano especialmente, que fue un gran logro que una escuela de arte esté ocupando una sala de CCK. Así que sí, y ahí hay una compañera que pregunta qué pasa con las centrales de trabajadores o algo así, ¿no? Que me imagino que estoy entendiendo que lo que quiere preguntar es cómo es la organización gremial. Bueno,
Los artistas visuales y la posibilidad de construir gremios o sindicatos es compleja, porque las artes visuales son una práctica individual que no recibe un sueldo o un dinero que pueda aportar a un sindicato, ¿no? Como actores o como músicos. Entonces es complejo, se están organizando. Ojalá avance esa organización, ¿no? Porque muchas veces, aunque a ustedes les parezca mentira, el 90% de las veces no cobran las y los artistas visuales por mostrar su trabajo en un museo. En el caso del Para Todo es Tode, ahora del CCK, le pagamos a las 281 artistas que participaron, mujeres y disidencias, le pagamos por exponer. Fue nuestra manera de pensar el 8M como el Día de la Mujer Trabajadora. Por eso hicimos el Para Todo es Tode, para poder darle espacio y honorarios por una tarea hermosísima que fue que nos prestaran sus obras las compañeras que participaron, ¿no? Pero es difícil, eso está, hay una movida que se llama Artistas Autoconvocades, está el Sindicato Argentino de Artistas Plásticos, que es más conservadora, hay varias organizaciones. ¿Sí? Hay una compañera que saluda. Nos vemos, compañera, gracias. Así que bueno, y también esto de la pandemia, cómo afectó, porque todos estos espacios culturales, todas las prácticas, el activismo también, que venía desarrollándose justamente en el espacio público, digamos, o dentro de la calle, llega la pandemia y no se permite, digamos, no se pueden abrir los espacios culturales, no se permite, no se puede hacer representar todas estas acciones, y Quequena no la va a agarrar una pandemia. No. Quequena sale inmediatamente en marzo con un proyecto que son las Cuarencharlas, y a las que llegamos y que lo vimos nos voló la cabeza así. Así que contalo. Gracias. También. No, bueno, cuando vino la pandemia y nos cerró la posibilidad de mostrar esta exposición, y con esa manija que teníamos gigantesca de seguir discutiendo y de habernos encontrado de todo el país, le dimos espacio a estas Cuarencharlas, que eran espacios de charlas. A eso de las 6 nos juntábamos en un Zoom, cada quien con su mate, o aunque su cervecita, o más tarde su copa de vino, y charlábamos sobre temas culturales. Aprovechamos para darle espacio y voz a muchísimas compañeras de todo el país, porque como el Para Todo es Tode, el 80% de la gente que participó de las Cuarencharlas no vive en la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí también reforzamos el gesto federal, y hubo compañeras, artistas, pintoras, docentes, gestoras de todo el país, de México y de España participando, ¿no? Y de Uruguay. O sea, alguien que nos llamaba y nos decía, yo tengo algo que quiero contarlo, bueno, vení. Que ahora vamos a retomar las Cuarencharlas, vamos a hacer el próximo 25 de noviembre, el próximo miércoles, una especial, que es el Día de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. Vamos a hacer una especial de mercado de arte, como una forma de la violencia hacia las compañeras artistas, porque las deja fuera. Vamos a charlar con una colectiva y un artista que para nosotras es referencial de estas luchas, y vamos a hacer un par más, porque es un espacio hermoso el que se daba, ¿no? Porque nos veíamos así como nos vemos ahora. Entonces veíamos a la compañera que estaba con les hijes haciendo los deberes, con el micrófono cerrado mientras nos escuchaba, a la que estaba cocinando, a la que estaba pintando una pared de su casa, porque se había puesto a arreglar la casa, a la que estaba cuidando. Había muchas compañeras con sus padres mayores que escuchaban y que participaban, ¿no? Que a veces nos llenaban de emoción, porque alguna pedía la palabra y contaba cómo era en Santiago del Estero, las teleras hace 30, 40 años, ¿no? Era una cosa muy emocionante que nos permitió cuidarnos, porque acá hay mucho de las éticas del cuidado, ¿no? De decir, bueno, nos tenemos que quedar en casa porque vamos a hacer lo que una política de Estado nos dice para cuidarnos, pero no vamos a quedarnos callados. Vamos a activar la cercanía como podemos para seguir construyendo comunidad, ¿no? Entonces se hicieron esas Cuarencharlas, y de las Cuarencharlas salieron movidas de compañeras de todo el país que hicieron campañas
visuales de cercanía, hicieron artivismo de cercanía. Armaron imágenes, stickers, performance, proyectorazos, y salieron a sus barrios a hablar de situaciones que había que seguir hablando, que tenían que ver con las violencias hacia las mujeres, las disidencias y las niñeces, que se empezaron a dar mucho, vieron, en contexto de encierro, muchos conviven con sus violentadores, ¿no? Entonces empezaron a hablar de eso, a hablar de la explotación laboral docente especialmente, ¿no? De estar horas y horas delante de un Zoom y a los domingos y el WhatsApp, de qué cuerpas eran las cuerpas que podían ser cuidadas, ¿no? El tema de la gente en las cárceles, por ejemplo, que en muchos casos no vieron todo lo que pasó con la pandemia, gente que no tiene condena, pero que está en cárceles, y toda la posibilidad de contagio cuando se habilitó que salieran, todo lo que generó. También hablar de les anticuarentena, ¿no? También una acción muy fuerte fue el proyectorazo de Quédate en casa, que se hizo en todo el mundo, de cómo cuidarnos, ¿no? Entonces ese activismo de cercanía, ¿qué nos hizo decir? Bueno, por más que tengamos que quedarnos en casa y cuidarnos, tenemos mucho para seguir diciendo y mucho para seguir pidiéndole al Estado, en buena medida, porque el Estado siempre es responsable. Cuando se dice el Estado es responsable, claro que es responsable, siempre es responsable el Estado, por eso apostamos, ¿no? Por el Estado y trabajamos en el Estado. Entonces era súper importante seguir diciendo lo que veníamos diciendo. Y eso iba construyendo comunidad, iba construyendo estética, iba compartiendo recursos, iba generando todo este grumo hermoso que vamos haciendo entre todos. Así que bueno, nada, y todo, digamos, yo el sábado lanzó un nuevo proyecto, que también es maravilloso, que muchas de las que están acá yo lo compartí, Olla Roja, con otras, que bueno, realmente fue un impacto verlo, cómo fue pensado, esto también de iniciar todo un proyecto cuando arranca la cuarentena, un proyecto de un centro cultural, de un espacio cultural abierto, la calle y demás. Pero bueno, nada la detiene todas estas necesidades, por un lado, y estas ganas de hacer de esta manera desde lo colectivo, siempre desde lo político también. Así que, bueno, yo no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Yo pensaba cuando Quequena decía el hecho político desde ATE, y hay compañeras que estuvieron cuando se recupera ATE después de la dictadura, que hace poquitos días se cumplieron, fue un aniversario, entonces aparecieron esas fotos, y muchas de las que están, muy jovencitas, eso sí, estaban en ese día. Entonces, bueno, un hecho también desde ATE. Que bueno, nada, todo lo que dijiste nos impactó, nos llevó, nos trajo, así que bueno, si alguien tiene alguna Sí, pregunta o algún tenemos una comentario, compañera. sí, sí, Tenés para abrir el micrófono si querés. sí, sí, La Colo. la Sí. Colo. Bueno, fantástico, ¿no? Pero me quedó un tema picando, que son las pintadas que hacemos en la calle, o que hacen en la calle. Eso también nosotros lo consideramos un arte colectivo, porque en general se hace entre muchos, y las pintadas a veces son maravillosas, porque si uno se queda mirando la foto, o sea, la pintada de Costec y Santillán en la estación de Avellaneda, ahora no sé, se llama Costec y Santillán, emblemáticamente, la pintada donde están los dos juntos es hermosa, o sea, impacta visualmente, y la gente que pasa por ahí dice, bueno, ¿quiénes son estos pibes? Porque yo he ido por ahí con mis hijas, me dicen, ¿quiénes son estos pibes? Por otro lado, las pintadas de los que se hacen en los barrios, ¿no? Haciendo reclamos puntuales a
municipios, a los concejales, etcétera, etcétera, se hace, es territorial, ¿no? Se hace muchas veces sin plata. Y la plata la juntamos une a une, ¿sí? Bueno, por eso yo creo que hay un trabajo en el arte, un trabajo territorial que es muy fuerte y muy importante para ponerlo en el tapete y muchas veces también es clandestino, porque yo me acuerdo, Ana, me acuerdo mucho, en la época de la dictadura, para hacer una pintada, o cuando era la época de la Libertadora, que yo no estaba, pero lo he visto en imágenes, el arte se convirtió en una cuestión clandestina, y el arte, digamos, territorial también se convirtió en una cuestión clandestina. Hoy por hoy también a veces el arte, perdón, las pintadas es una cuestión clandestina, porque seguramente vos estás haciendo una pintada en el barrio y te cae la yuta o le yuta y te dicen, ¿qué estás haciendo? Y terminás yendo en cana por hacer una pintada con un reclamo por ahí del barrio, de los compañeros del barrio, ¿no? Como es agua para todos, basta de basurales, o todo eso. Bueno, quería aportar esto porque como nosotros, la mayoría, muchas de nosotros somos de los territorios, de los territorios, quería aportar esto, no, nada más. Es hermoso lo que decís, Colo, gracias, porque esto también es un proceso de aprendizaje, esto del territorio, me súper emocionó que recuerdes lo clandestino, y esa es la potencia que tiene la imagen. Si no tuviera tanta potencia, no sería clandestina, pero hace mella, muerde muy fuerte. Por eso es tan importante. Los murales de Cotec y Santillán son increíbles y pueden producir un gesto de rebelión único. Por eso es tan importante que ustedes sigan llenando los territorios de imágenes, de sus imágenes, de nuestras imágenes, ¿no? Acá con Analía hemos salido a hacer pintadas juntas, ¿no? Y somos unas perejilas, nosotras dos, por acá por Almagro, pero sabemos lo que es, lo que se juega, ¿no? En provincia, donde hay otros aparatos represivos, morales, ¿no? Hay otras presencias. Así que gracias por este testimonio que contás, y aguante Avellaneda, por supuesto, aguante el sur, siempre. Yo quería decir que si ustedes ven que yo hago muchas cosas, porque Soy si de entran Quilmes. al Instagram... ¿Qué? Perdóname, Colo. Que soy de Quilmes. Bueno, reaguante el sur, más aún en Quilmes. Ahí Analía es de Berazategui, creo, ¿no, Ana? Aguante el sur, banquemos el sur. No, que les decía que si ustedes ven mi Instagram, por ejemplo, y ven que hago tantas cosas, y la cuestión es que no las hago sola. Yo no hago nada sola. Por eso hacemos tantas cosas, porque somos un montón. Y acá hay buena parte de eso, ¿no? Entonces, ahí también hay un giro en que lo hacemos entre todas. Y si una no puede, lo hace otra, y nos vamos bancando. ¿Sí? Che, Colo, cuando quieras salimos a pintar, ¿eh? Me encantó, enseñame. Hola, por ahí, como para aportar lo que escuché que Kena, que a mí me quedó como resonando, es esto que ellos mismos, los artistas, ¿no? Se preguntan qué es lo que, qué es lo que es arte, porque como dijo recién la Colo, en los barrios, en la provincia, hay mucho de ello, hay mucha imagen, hay mucho, pero bueno, que no se visualiza por los medios, claramente porque no es comercial, o porque un grupo de mujeres hace un mural pequeño y tampoco a veces esas mujeres no le dan la potencia, sí en el trabajo que lo realizan, pero no en su difusión, ¿no? Porque el trabajo es más a largo plazo. Pero sí que ustedes puedan preguntarse eso, bueno, ¿cuál es el arte que se muestra? ¿Cuál es el arte? ¿De dónde se busca? No siempre es el que ya está establecido, sino donde todos estamos y somos parte del arte, porque Exacto. por lo menos lo que
vengo concibiendo es eso. Sí, Cristina, absolutamente. Eso. No sé si sos Cristina, si es tu nombre, es el que aparece ahí. ¿De dónde sos, Cristina? Sí, es mi nombre, es mi nombre. Yo soy de Escobar, de la zona norte, la conozco Sí. a la Colo, soy de Ate también, así de No, buenísimo, Escobar. sí. Hay que dar esa disputa. No somos muchos quienes nos planteamos para qué sirve el arte o qué relación hay entre las prácticas artísticas y las comunidades. Pero la tenemos que dar, porque necesitamos también disputar formalmente, que no sea solamente lo que pintamos el contenido, sino la forma que le damos a eso según nuestros deseos. Así que es súper importante. Ustedes hacen una práctica artística, performática, ponen el cuerpo, y desde el cuerpo Claro, disputan un territorio. claro, nosotros venimos diciendo, por ahí tenemos una regional en la zona norte donde somos 6 seccionales, compañeras que durante la pandemia vinimos reuniéndonos a pesar de no poder encontrarnos y empezamos a poner en palabras que nosotras disputamos el sentido incluso adentro de nuestra organización ATE. Empezamos a disputar ese sentido, ¿no? Para poder despatriarcalizarlo, porque si no, no hay forma. Pero bueno, empezamos. Ahí vamos. Te felicito, te felicito. Felicito todo lo que están haciendo y creo que va por ahí, ¿no? Que hay que despatriarcalizar. Los sindicatos son herramientas machistas, ¿no? ¿Cuánto hemos cantado, todas las cosas que hemos cantado sobre que nos conduzca una mujer, que nos conduce una mujer, ¿no? Todas esas cosas. Pero bueno, hay que seguir así. Hoy la agenda de género, por ejemplo, es una agenda que ya no se va, nos necesitan, más no sea para construir conseguir votos y construir consenso político. Ya nosotras no nos calmamos, no nos callamos más, ¿no? Y eso es bueno para la democracia y es bueno para la política. Vinimos acá a por todo, así que felicitaciones, Cristina. Bien, Marcela. El micrófono, Marcela. Gracias. No, que vi que Analía levantaste la mano o estabas aplaudiendo lo que decía. ¿Querés decir algo? Ahí está. Ah. Estaba aplaudiendo a la compañera, me pareció fundamental, digo, igual sí, ya que abrí el micrófono, la intervención que puedo llegar a se va a apoyar un poco en lo que dijo la compañera, en esto de disputar sentido, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de estudiar una carrera de arte, de formarme académicamente, por ahí como Quequena, pero dentro de esa formación, la idea de artista y los referentes que nos enseñan que son los artistas, siempre pertenecen a otra categoría con la que nosotros no nos identificamos. Casi siempre son varones, casi siempre son blancos, cis, clase alta, ¿no? Un montón de condiciones que reúnen en donde una, además, viniendo del conurbano, no, es difícil decir, a ver si me puedo dedicar al arte. Toda la familia preocupada para ver de qué voy a vivir si me voy a dedicar al arte, ¿no? Pero tenés que hacer otra cosa, como la idea de la subsistencia viene mucho por delante que la de la vocación o la formación académica. Entonces, esta disputa, Cristina, nos la damos constantemente. Y no solamente de manera constante, sino que lo que intentamos hacer una vez que adquirimos como cierto privilegio es horizontalizarlo, es intentar compartirlo con las demás compañeras, con gente que no pertenece a la academia, entender cómo esto que está planteando que lo artístico, que lo debe a la élite, no tiene que ver solamente con eso. Incluso me acordaba hace poco, todo es como el Renacimiento, tipo 1500, 1600, barroco, por ahí, que llegaron a ser más o menos, pero que
se podían dedicar solamente a los retratos pequeños y al bodegón. No vaya a ser que hablen de temas históricos, ¿no? Que llegaron, una fue la primera en sindicalizar a los artistas. Digo, no está, en la historia del arte, hizo que es un hecho absolutamente contundente, que es que una mujer se puso al frente de sindicalizar, de problematizar como trabajadores a los artistas, nadie lo conoce. ¿Cómo nos vamos a pensar como trabajadores si ese hecho histórico pasa desapercibido? ¿No? Otra de ellas que llegó al estatus de artista en realidad venía de una familia de artesanos que hacían encajes, ¿no? Está íntimamente ligado al trabajo, pero nos hicieron pensar todo el tiempo que el arte tiene que ver con otro nivel que no tiene que ver con la clase obrera, que no tiene que ver con el trabajo, que pertenece a gente que puede darse el lujo de pensar en otras cosas que no sean la subsistencia o cómo construir con otros, ¿no es cierto? Y en esto, por eso decía que la disputa de sentido es constante y es colectiva, se reafirma cuando lo compartimos con otros. Bien, gracias, Ani, gracias, mil gracias. Ya estoy siguiendo gente, Romina, gente que me está siguiendo de acá, en Instagram, me estaba mirando, y gracias, Ana con Anilina Mágica en Instagram, con la compañera que acaba de hablar. Así estamos haciendo un camino conjunto muy lindo con Mercuria, que es una colectiva también transfeminista, que se plantea todas estas cuestiones en cultura, ¿no? de los feminismos populares. Sí, María Uberlinda. Micrófono. Bueno, no, buenas tardes a todas, a todos. Quería compartir un poco esto de la cultura y relacionado a nuestra actividad sindical, ¿no? Yo en realidad, como soy más grande, digamos, soy desde en ATE, acá en el 89 más o menos empecé en Neuquén, pero ya venía de antes. Pero acá en mi localidad nosotros empezamos a conformar nuestra seccional, y lo que hacíamos cuando hacíamos la lucha, la convocatoria y la movilización, y invitábamos a los artistas, a las compañeras, a los compañeros que pintaban, a los que tenían el grupo de música, y entonces hacíamos, por ejemplo, las concentraciones de la CTA en la plaza. Nosotros hacíamos un acto de los trabajadores y el gobierno hacía el de ellos. Entonces nosotros hacíamos escenarios y con canciones y artistas locales. Nosotros teníamos un artista que era Doña Paineman, que tocaba la acordeón, y era nuestro símbolo de alguna manera, de mostrar qué éramos y de dónde éramos, y la cultura de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Estas cosas como que las pudimos así, siempre tuvimos como un contacto con los artistas. Actualmente estamos disputando, hay un centro de iniciación artístico, pero el gobierno no le ha otorgado un terreno, entonces estamos ayudando para que puedan otorgarle un terreno, porque funcionan en lugares prestados, y hay un centro cultural, pero al final terminó siendo del gobierno, no hay como una actividad cultural que sea del pueblo, que seamos popular, digamos, porque lo utilizan para distintas cuestiones, pero vemos que no le dan el sentido del uso que tiene que ver, donde los artistas, las artistas puedan ser parte. Yo pido disculpas porque voy aprendiendo recién el lenguaje inclusivo, entonces por ahí me falta práctica, pero estoy totalmente de acuerdo en que hay que ejercitarlo. Entonces decir que no me parece, bueno, no nos parecía con muchas compañeras y compañeros, que no tenga vinculación el arte con lo que hacemos. Yo me acuerdo que hicimos una obra de teatro en el cine, tenemos un cine,
e invitamos a los afiliados de sus familias a ver una obra de teatro que hacían compañeras, digamos, y lo hacíamos también como para que también se afiliaran, porque, como para que se acercaran, para que vieran que el sindicato estaba como más cerca, buscábamos la forma. Bueno, yo compartiré eso, habría muchísimas cosas más para compartir que son muy ricas y que esto de la relación del arte y la cultura con nuestra lucha de trabajadoras, trabajadores, tiene mucho, mucho que ver y está como muy ligado, me parece. Así que celebro, agradezco mucho que quede esta charla, a Marcela, a los compañeros, porque realmente como que no lo había visto antes, como que se notara esta vinculación tan directa que tenemos desde ATE, desde la central. Los primeros acercamientos en ATE Neuquén era para ver películas como La Patagonia Rebelde. Entonces, había un chico que pasaba las películas, que me acuerdo que era Darío Fuentes, pasaba películas él y su compañera, y nosotros íbamos a ver la película, ¿no? Y así pudimos ir también metiéndonos más en lo que era el sindicato y llevar a otras compañeras y compañeros. Así que, bueno, compartir esto y agradecer este espacio. Gracias, María. Muchas gracias. Realmente, nada, emociona todo lo que se genera, lo que venimos escuchando, y la posibilidad también, como decíamos al principio, de conocer todas estas historias. No nos hubiéramos cruzado con María inmediatamente este año, o sea que bueno, le agradecemos a la virtualidad y a todas estas cuestiones que se van generando para también conocer estas historias, ¿no? Bueno, había una compañera más, Vanina, que quería hacerte una consulta o hacer un comentario, que había pedido la palabra, y ya... Sí, no hola sé compas, hola Quequena. Hola, Vanina. Ya, nada, me sumé porque justo Quequena había nombrado a la Belgrano de las escuelas de arte en el Para Todo Estode. Yo, además de ser delegada por el Ministerio de Economía, también estudio el profesorado justamente en la Belgrano. Participamos junto con 2 colectivos de varias compañeros además, porque también nosotros tenemos compañeros de distintos géneros, y fue una alegría para nosotros llegar al CCK. Estamos ya hace unos cuantos años, venimos luchando con respecto a lo que decía, por ejemplo, la compañera Analía, y lo que mencionaba Quequena con respecto a esto de despatriarcalizar el arte, y las cuestiones que, digo, me parece que lo fundamental empieza por la educación, y más cuando, o sea, no quiero dejar de nombrar lo que está sucediendo hoy en día con Acuña y sus dichos, este ataque tan devastador hacia la profesión docente, hacia los institutos, hasta los 29. De hecho, la lucha que dimos nosotros en 2018 puso digamos, al servicio de la lucha toda la creatividad y la enseñanza que fuimos aprendiendo todos los años de formación, y a la vez todas las consignas que fuimos aprendiendo a través del feminismo. Nosotros tenemos 2 compañeras asesinadas, Natalia y Nuria, y también aprendimos en 2018, por ejemplo, se dio digamos, por la lucha que dimos con los compañeros de la media, se le dio también, se pudo llegar a un juicio, y siempre desde el arte acompañando, ¿no? O sea, como que esas 2 cuestiones, y me parece que es fundamental revalorizar como la estructura de los lugares donde se forman. Digo, estas cuestiones que nombraba la compañera con respecto a qué se enseña y cómo se enseña, eso es lo que nos enseña a nosotros. Por eso nos parece importante no vaciarlos, digo, ante estas situaciones donde generalmente el arte está totalmente tomado por una perspectiva machista, patriarcal. Nosotros nos armamos con nuestras armas de construcción masiva, decimos siempre, y
proponemos siempre, por ejemplo, las comisiones de género, y una de las cosas que fuimos haciendo es pensar las jornadas ESI, ¿no? Desde una perspectiva artística. Y ahí la construcción de la mirada, la construcción de otro tipo de imágenes que nos atraviesan, ¿no? Como esa reflexión que muchas veces nosotros, una de las cosas que hicimos, por ejemplo, en este año hicimos las 3 jornadas ESI. Una de las jornadas fue sobre las nuevas masculinidades trans. Uno de los compañeros que participó fue ese Montenegro, que es activista trans masculino, y otro compañero fue Lautaro Attila, que es egresado de nuestra escuela, Lauti, y participó también en el Parato de Stode, con sus trabajos. Después la última que hicimos fue sobre activismo, sobre identidad marrón, por ejemplo. Entonces, las compañeras de identidad marrón también participaron del Parato de Stode, justamente. Entonces, cuanto más podamos darle visibilidad, hacer en red, digo, la práctica feminista, creo que la mayoría de las compañeras que hablaban de esto, del territorio, la red, ¿no? Esto de que el arte no es una actividad de genios, no es una actividad de genios, y eso se desarma cuanto más compañeros puedan tener esa idea en los profesorados, en la enseñanza primaria, inicial, ¿no? Desde ese lado. Cuando uno puede tener docentes con una formación crítica desde ese lado, creo que ahí se amplía la mirada, se diversifica la mirada, y ahí ganamos todos. Así que bueno, eso quería sumar y revalorizar el trabajo de los profesorados. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Quequena, te liberamos, te agradecemos muchísimo, les agradecemos a todos las que bueno, pudieron unirse a esta charla, esperamos poder repetirla. Te agradecemos nuevamente no sé, el entusiasmo e inmediatamente responder que sí a la propuesta, todo lo que aportaste. Así que bueno, te dejamos el cierre, y si nos permitís después, cuando ya saludemos, vamos a pasar un videíto que hicimos desde ATE Universidades. Así que... Bueno, yo soy la agradecida, para mí es un lujo. Como dijo Ani, quienes pudimos estudiar, tenemos una responsabilidad, que es trabajar para que tengan voz todas y todes, que es lo que tratamos de hacer. Tampoco hablamos por nadie, ¿no? Sino que tengan el lugar, y para eso nos tenemos que correr muchas veces nosotros, para que tenga lugar quien no tiene lugar. Y bueno, eso es cuestionarnos los privilegios. Y estar entre trabajadoras, para mí es lo mejor que me puede pasar en la vida. Así que cuando organicen un taller de pintada, de bandera, todo, ahí estoy, para aprender con ustedes. Gracias. No, muchísimas gracias a vos. Gracias. Gracias.